Todo a través de la fe. Es un espacio para hablar absolutamente de todo. Lo desconocido, lo incómodo, controversial. En fin, Cristo nos enseñó a amar a todos aunque seamos diferentes. Pero a veces estas diferencias lo hacen más difícil. Por eso queremos hablar de todos esos temas con diferentes perspectivas para comprendernos sinceramente. No queremos cambiar creencias, sino fomentar el respeto y el amor al no juzgar sin conocer. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo episodio y pues estamos muy emocionadas porque en esta ocasión vamos a hablar de la comunidad LGBT con un invitado muy especial. Y ya tuvimos un episodio en el que hablamos acerca de esta comunidad y de lo especial que es entender qué es lo que pasa y cómo tratarles, pero esta vez es muy especial estar con alguien que no solamente tiene que vivir esto todos los días, sino que es un experto en el tema, tanto del lado personal como del lado activista. Y estamos muy emocionadas por tener aquí a Ben Scolari con nosotras. Muchas gracias por estar aquí, por hacerte tiempo y queremos contarles un poquito más de él. Dice aquí, Ben Scolari trabaja en el Departamento de Código de Honor de BYU en Provo y también es profesor adjunto de esa universidad. Nació en Seattle, Washington. Es gay, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y como cualquier cristiano, se esfuerza por conocer la voluntad del Señor para con él y actuar de acuerdo con ella. Estudió 3 carreras en BYU, una licenciatura en estudios latinoamericanos, una maestría en lengua hispana y otra maestría en trabajo social. También estudió un doctorado en Arizona, que es enseñanza de un segundo idioma. Sabe español y portugués. Lo aprendió durante su misión en Chihuahua, México, cuando vivió en Bolivia, Perú y Portugal. Y también, por si eso no sorprende a nadie, inició un podcast en 2020 llamado Questions from the Closet, que significa preguntas desde el closet, en el que Ben Scolari aquí presente y el otro anfitrión que se llama Charlie Bird discuten preguntas que la gente les hace muy frecuentemente como gays y miembros activos de su iglesia. Cada semana tienen un invitado con quien platican de una pregunta diferente que se relaciona con la comunidad LGBT dentro del contexto de la fe. Ellos aceptan preguntas que se pueden enviar al email del podcast y no se preocupen que lo vamos a poner aquí en la pantalla y en la descripción de cualquier lugar donde esto lo estén escuchando. Así es que, Ben, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Respecto a lo que contamos o dijimos, ¿hay algo más que nos faltó por ahí decir o alguna curiosidad respecto a tu persona? Todo lo que dijeron es cierto. Okay. Pero lo que necesitan saber la gente que escucha el podcast es que me encantan los cactus. Soy fanático de los cactus. Los cactus. Por mi tiempo en Arizona, soy muy fanático de los cactus. Entonces, tengo muchos en mi oficina y siempre mis amigos me regalan cosas que tienen cactus. Qué padre. Oh, qué interesante. En uno de tus podcasts escuché que también eres de la casa de Hufflepuff. Ajá. Sí. De Harry Potter. También soy fanático de Harry Potter. Y los Hufflepuffs somos muy leales, así que soy una persona muy leal. Pues todo lo que sabes ahorita, ¿no? Que escuchamos hace un momento. Muy bien. Bueno, comparto mi historia mucho en inglés, pero muy pocas veces en español, así que va a ser nuevo para mí compartir mi historia en español. Pero como la mayoría de las personas gay como yo, sentí que era diferente cuando era niño y cuando era joven sentí que tenía atracción al mismo sexo. Y eso no era un problema porque para mí no era algo real, era algo pasajero, que si al ir a la misión, hice la misión en México, en Chihuahua, hace muchos años, como al servir a Dios por 2 años, iba a regresar y iba a ser lo que pensaba que era normal. Pero regresé de la misión a los 21 años y me sentí igual, todavía tenía atracción a hombres. Entonces trataba de hacer cada cosa que podía hacer para cambiar mi orientación. Y eso, para hacer eso, oraba mucho, ayunaba, iba a la iglesia y al templo y salía con muchas muchachas en citas y trataba de ser heterosexual, pero nada funcionó y no cambié para nada.
Y cuando tenía 23 años, conté mi historia a mis mejores amigos por primera vez. No sé, en español se dice salir del closet, no sé. Así Ajá, se dice. sí. Sí. Okay. Bueno, salí del closet y compartí mi historia con dos amigos y ellos reaccionaron muy bien y me dijeron que me amaban, que yo podía compartir mis sentimientos con ellos cuando quería. Y eso empezó un tiempo cuando era más abierto con mis amigos y familiares. Cuando tenía 30 años, decidí salir del closet públicamente en mi blog. Y después de hacer esto, empecé a contar mi historia más abiertamente. Empecé un grupo cuando vivía en Arizona para miembros de mi iglesia que son LGBT, para tener como no sé, como un soporte o una ayuda. Y después de hacer esto, regresé a Utah para estudiar trabajo social, para ser un consejero, porque quería ayudar a mi comunidad, a los cristianos que son LGBT. Y ahora vivo en Utah, trabajo en la universidad y hablo mucho de mis experiencias y de cómo podemos amar y ayudar a los demás. ¿Cómo lo tomó tu familia? Bueno, mi familia, mis padres me aman demasiado. Y tenemos, la vecina de mis padres, desde hace décadas, ella es lesbiana y se llama Karen. Y mis padres siempre la trataban con mucho amor, como era una amiga de la familia. Entonces yo sabía que si mis papás le trataban a Karen así, que por lo menos a mí me lo tratarían así. Entonces yo sabía que cuando les conté que era gay, que no iba a ser un problema. Pero me daba miedo a contarles mis experiencias porque no sabía que me iban a amar, pero no quería darles un peso, no quería que se preocuparan de mí. Entonces no quería contarles, pero al final, cuando tenía 23 años, les conté a mis papás y reaccionaron súper bien. Ellos creen mucho en el principio del albedrío y de que cada persona puede seguir su propio camino. Entonces me dijeron que si yo necesitaba salir de la iglesia, que siempre me iban a amar, si me casara con un hombre, él siempre sería parte de la familia. Wow. Pero también querían que yo siguiera en la iglesia y seguir las creencias que me habían inculcado. Y eso me ha pasado. Mis hermanos iguales siempre me han dicho que me aman, que lo que yo escojo para ellos está bien. Mis papás son los únicos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en sus familias, así que muchos de mis parientes son partes de otras iglesias protestantes que aceptan más a las personas LGBT que mi iglesia. Entonces, cuando yo les conté, me decían, no, tienen que dejar su iglesia, tu iglesia es tonta, hay otras iglesias. Entonces, ellos no tenían problemas con mi orientación, pero sí tienen problemas con mi decisión de seguir en mi iglesia. Wow. Uh-huh. Y mira qué interesante, porque de hecho, respecto a cómo pensábamos en qué es interesante saber de ti, la siguiente pregunta es, ¿por qué decidiste quedarte en la iglesia? ¿No? O sea, hay tanto que está pasando y qué interesante que mucha gente tiene formas de ver o de darse cuenta que mucha gente de fuera de la religión o incluso en otras religiones son un poquito más abiertos a aceptar a la gente porque se ven redes sociales o porque lo ven con amigos o vecinos, pero tú lo viste en tu familia, ¿no? O sea, fue incluso más de cerca que te diste cuenta que tenías como, entre comillas, ese chance o esa oportunidad de pertenecer a otro lugar y aún así decidiste quedarte en donde estabas. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, como no hay un momento que decidí quedarme, porque ha habido momentos en que he pensado, bueno, la gente de mi iglesia no me quieren, no quieren a gente como yo.
Entonces, ha habido varios momentos en que yo he pensado, necesito salir, necesito seguir mi vida, porque en mi iglesia nuestra doctrina enseña que el matrimonio es solo entre una mujer y un hombre, y no se acepta el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Entonces, si yo quiero quedarme entre mi iglesia, no puedo casarme con un hombre. Y traté de casarme con una mujer y nunca me casé, pero sabía que no iba a funcionar. Entonces, sigo soltero. Y me ha dado tristeza varias veces que no puedo tener la vida que yo quiero, pero he decidido que necesito tener la vida que Dios quiere para mí. Y yo creo mucho en el principio de la revelación personal, que yo puedo orar y hablarle a Dios y Él me contesta y me guía y me ayuda a saber lo que es correcto para mí. Y yo sé que Dios es mucho más grande que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Yo sé que si saliera de la iglesia, Dios estaría conmigo. Yo podría adorarle y ser una buena persona. Entonces, no estoy aquí porque creo que es la única manera de buscarle a Dios y de tener una relación con Él, y tener fe en Jesucristo, pero porque al orar y meditar, Dios me ha dicho que Él quiere que yo siga dentro de la iglesia. Y una vez yo estaba teniendo un tiempo muy difícil en la iglesia y un día fui a la capilla y durante la reunión sacramental, con toda la congregación, estaba enojado. Las personas estaban hablando del matrimonio y yo pensé, no encajo aquí, no hay espacio aquí para mí. Y estaba muy agitado. Y mi amiga era presidenta del grupo de los niños que se llama la primaria. Y después de la primera reunión, ella se daba cuenta de que yo no estaba bien. Y ella me preguntó si estaba bien. Y yo le dije, no quiero estar aquí, me voy y no voy a regresar. Y ella me invitó que fuera con ella a la clase de los niños. Y por una hora con los niños canté canciones sobre Jesucristo, sobre el Evangelio. Y al cantar estas canciones, sentí el Espíritu de Dios, como las partes de mi corazón que se sentían rotas o quebrantadas, empezaron a sanarse y salí de la capilla con una meta que iba a regresar la semana que venía. Entonces, ha habido tiempos muy difíciles, pero estoy aquí porque la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es como siento más una conexión a Dios más fuerte, pero más que todo es porque siento fuertemente que es donde Dios quiere que yo esté. Wow. Gracias por compartirlo. Creo que pues es una situación muy personal, como dices, ¿no? De dónde quiere Dios que esté y tener una relación cercana con Él sobre qué tengo que hacer. Ujú. Y me llama la atención esto que dijiste, bueno, yo tenía un círculo, al menos en mi familia, que vi que trataban bien a una persona que tenía una orientación similar a la mía. ¿Tú qué recomendación darías, por ejemplo, a una persona que tiene una situación de así, que no ha salido del closet? O sea, digo, estando en una comunidad cristiana o en este caso en un hogar cristiano, me imagino que debe ser muy difícil tomar la decisión, porque no todos tal vez tienen familiares o amigos o así que tengan esa orientación, entonces no han visto cómo su familia reaccionaría o cómo sus amigos reaccionarían, ¿no? Y más sobre todo, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica o al menos México o así, no son tan abiertos a abrirse como por ejemplo en Estados Unidos, que yo sí llegué a conocer a varias personas, miembros de la iglesia o cristianos que seguían en la iglesia, ¿no? Entonces, no sé, desde tu punto de vista, porque yo sé que no solo has tenido la experiencia de tu vida, sino que has escuchado de muchas personas y convivido con muchas personas que tienen esta orientación, ¿recomendarías que salieran a pesar de lo difícil que es? Digo, porque me imagino que se reprimen, pero bueno. Ajá. Bueno, ¿Cómo? hay una historia en el libro de Mormón que me ha ayudado mucho. Es la historia de una mujer que se llama Abish. Y ella se había convertido al Señor muchos años antes, pero no le había contado a nadie.
y después viene la hora en que ella tiene que contarle a toda su comunidad que tiene esta fe en el Señor. Y lo hace y no funciona bien. Como todo le va mal, pero después todo funciona y todo su pueblo se convierte al Señor. Entonces, cuando las personas salen del closet, a veces no sale bien al principio, pero con el paso del tiempo, muchas veces las relaciones se arreglan y todo está mucho mejor, pero no siempre va a funcionar. Antes de salir del closet, hay un sentimiento muy distinto que siento cuando me toca salir del closet o contarle a alguien que soy gay, como un sentimiento muy específico. Entonces, ese sentimiento como me venía mucho antes de salir del closet, pero no quería escucharlo, no quería hacerlo. Entonces lo que yo recomendaría es que escucha a sus propios sentimientos y espera, porque no siempre es el tiempo debido. Pero cuando es la hora, como escucha su corazón y hazlo cuando sepas que tienes que hacerlo. Y para mí ha sido muy importante tener por lo menos a un amigo o una amiga que yo puedo contarle lo que sea y siempre está a mi lado. Entonces yo buscaría una persona así. Y también pueden hacer cosas antes de salir del closet para educar a los demás. Puede ser con películas o con libros o con programas en la televisión o con podcasts o cosas así, como educar a las personas en su comunidad. Y eso a lo mejor suena un poco extraño, pero lo que yo recomiendo a personas que quieren salir del closet o contarle a sus familias y no saben cómo van a reaccionar, yo les invito a escribir las preguntas que quieren que ellos les haga. Entonces pueden decir, bueno, tengo algo que decirles, pueden hacerme esas preguntas y después darle la lista de las preguntas para que la conversación tenga una forma y un flujo, un fluyo. Sí, flujo, una fluidez. Una fluidez, ajá. Y bueno, antes cuando era terapista tenía un cliente que era de Perú y iba a contarle a su hermano y tenía mucho miedo. Y le ayudé a escribir las preguntas que él quisiera que su hermano le hiciera. Y después le dio las preguntas y su hermano le dijo, bueno, no necesito esas preguntas, solo quiero decirte que te amo mucho. Entonces, no siempre sale bien, pero cuando tu corazón te dice que es la hora, hazlo. Y está bien esperar años si no estás listo. Wow, la verdad, pues es la verdad muy impresionante cómo todas estas cosas pues se van acomodando, ¿verdad? Y siento que algo que incluso pues va ayudando más actualmente, pues es el poder como escuchar o tener en cuenta como estas cosas que tú has empezado a hacer. Como por ejemplo, como en mi caso, incluso como antes de ir a la misión, era algo que no le había compartido a nadie, pero realmente como yo hice una oración muy específica al Señor de poder entender un poco más a la comunidad de LGBT. Y la verdad en la misión se me parecieron demasiadas pues oportunidades o situaciones que como de mis mismas compañeras, tal vez como sus familiares, amigos, me contaban cosas o incluso personas que llegué a conocer, que él me empezó a ayudar mucho a poder desarrollar este amor. Pero algo que me ayudó así de una forma muy crucial fue inclusive pues el podcast que hicieron mis hermanas en ese entonces cuando yo estaba en la misión. Y pues el poder escuchar también como tu podcast, como es algo como que realmente nos hace ver que eso realmente pues es parte puede ayudarnos a nosotros a desarrollar incluso más amor como Jesucristo nos enseñó. Sí. Y pues esto pues nos lleva como pues a la pregunta de ¿por qué empezaste o decidiste hacer el podcast? Ajá. Bueno, pues Becky, lo que dijiste es súper importante. Es el principio de la proximidad, de estar cercanos a personas que son diferentes. Porque cuando conocemos a otras personas con otras vidas o que tienen aspectos diferentes de las nuestras, aprendemos cosas impresionantes que nunca hubiéramos sabido. Bueno, empecé el podcast porque, bueno, trabajo en la Universidad de la Iglesia, la Universidad Brigham Young.
Un día me invitaron a hablar como a un grupo muy grande de casi 1,000 estudiantes. Y los estudiantes como escribieron preguntas para que yo las contestara con otros administradores de la universidad. Y contestamos como 2 de las preguntas. Y había creo que 20 preguntas. Y después de eso, estaba hablando de la reunión con una amiga y ella dijo, Ben, yo quisiera ir a reuniones así para aprender, pero soy una mamá soltera, una madre soltera y nunca voy a poder ir. ¿Puedes empezar un podcast donde contestas preguntas? Wow, qué específico. Yo le dije, no quiero, no tengo, ni sé cómo hacer un podcast, no tengo el tiempo. Y después me quedé con la idea y pensé, no, esa es una muy buena idea. Y decidí hacerlo. Entonces, lo hice porque, bueno, lo hice porque sentí que el Señor quería que lo hiciera, más que nada. Pero hay muchas personas que quieren tener esas conversaciones, tienen esas preguntas, pero no están listos para hablar con su familia, con sus amigos. Entonces yo pensé, bueno, si podemos tener las conversaciones que la gente quiere tener, pero no están listos para tenerlas, a lo mejor podemos ayudar. Y he hablado con muchos estudiantes que dijeron, bueno, tu podcast me ayudó a salir del closet, me ayudó a hablar con mi familia, comparto episodios con mi familia y después hablamos de los temas y damos nuestras perspectivas. Entonces ha sido un gran honor hacer el podcast, porque la verdad es que tenemos que tener esas conversaciones y si puedo ayudar a otros a tener conversaciones importantes, vale la pena hacerlo. ¿Sabes qué? Lo que estás diciendo y lo que dijo Rebeca me hizo recordar un comentario que hicimos en ese podcast, que fue el primero que hicimos de la comunidad LGBT, en el que platicábamos y nos preguntábamos a nosotras mismas por qué sentimos tanta, ¿cómo se dice? Como ¿Rechazo? no quiero decir, ándale, eso. ¿Por qué sentimos tanto rechazo hacia la comunidad LGBT o hacia la gente que es gay o lesbiana, etcétera? Y pensándolo al respecto fue como, pues es que lo primero que a un cristiano se le viene a la mente es Sodoma y Gomorra. Es literalmente lo primero. Y esa ciudad fue destruida, ¿no? Porque era muy inicua y porque era esto y porque era el otro. Pero cuando empezamos precisamente, como tú dices, cuando dijiste, y le pusiste nombre a lo que habíamos pensado que es el principio de la proximidad, ¿no? Cuando uno empieza a conocer que esas personas tienen historias, que tienen desafíos, que son tan creyentes y precisamente por eso sufren mucho más todavía, es donde nos damos cuenta que no solamente deberíamos ser mucho más amables y amorosos y comprensivos con ellas, sino que deberíamos ser los más amables, los más amorosos y los más comprensivos porque creemos en Cristo, ¿no? Y parte de cómo lograr que eso pase, en parte, y creo que están ustedes haciendo una gran labor, es darle espacio a esas historias, porque entonces la gente puede saber que hay mucha gente, muchísima, que tiene un corazón de oro, pero tiene estos problemas y a veces no sabe qué hacer con ello. Y darles este espacio va a hacer que poco a poco entonces tengamos más amor por esa gente y no quiera irse. Y no porque querramos como amarrarlos a la iglesia o a una religión, sino más bien a que no se alejen de Dios, a que no dejen de tener una relación con Dios solo porque creen que su naturaleza va en contra de las leyes de Dios. Y Diana, lo que dijiste es exactamente como es. Tengo muchos amigos que me han dicho, no quería salir de la iglesia, pero la iglesia no me quería. Y si podemos ser cristianos de verdad y amar a todos sin respecto a sus decisiones o sus vidas o con quién o a quién aman. Nuestro deber como cristianos es amar a todos
y no juzgar, como el juicio es para Dios y no para nosotros. Exactamente. Y creo que, pues, algo que considero de lo más difícil que puede vivir una persona que tiene esta orientación son las críticas, ¿no? Porque muchas veces no se entiende y, bueno, me imagino que has tenido diferentes etapas en tu vida que las has recibido, pero actualmente, ¿cómo tú has manejado esas críticas o cómo crees que una persona que vive algo similar puede manejarlas o saber cómo lidiar con ellas? Bueno, para mí es una respuesta fácil, pero a la vez la respuesta es fácil, pero hacerlo es difícil. Y la respuesta es la confianza. Yo tengo confianza en mí mismo, tengo confianza en Dios. Yo sé que estoy viviendo la vida que para mí es la mejor vida. Estoy viviendo la vida que Dios quiere para mí. Entonces, si alguien me dice, Ben, deberías salir de tu iglesia o deberías casarte con un hombre, o si un cristiano bien intencionado dice, pues no eres gay porque los gays no existen, es un problema que puedes corregir. Yo digo, bueno, pues ellos no saben, no entienden, pero yo me entiendo y Dios me entiende. Entonces, cuando vienen las críticas, y sí vienen muchas críticas de los dos lados, yo tengo que recordar, bueno, estoy bien conmigo mismo, estoy bien con Dios. Sí. Bueno, Rebeca, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. Bueno, tú dijiste que antes de la misión orabas para entender más y aprender más. ¿Cómo, por qué querías hacer eso? ¿Por qué querías aprender más sobre la comunidad LGBT? Pues de hecho fue algo de lo que comentó Diana, como tal vez como recuerdo como desde niña que llegaba pues a ver cosas así y mi primera impresión pues era lo que decía Diana, ¿no? Como era como, ay no, malo, ay. Entonces, pero pues la verdad hubo un momento en el que yo misma pues me empecé a cuestionar, ¿no? Como realmente muchos de ellos no están haciendo algo malo tal cual, simplemente es algo que no comprendo. Y como yo sé que es parte, como era parte de todo lo que Jesucristo nos enseñó que debíamos aprender a amar a los demás. Y yo iba a la misión también a hacer eso, pero no comprendía. Entonces era como, necesito comprender. Y la verdad es algo que me ha ayudado más a comprender más cómo ser como Jesucristo. Y eso me ayudó incluso pues a ayudar a otros. Y eso pues la verdad sé que es una de las razones por la que el Señor me mandó a la misión. ¿Y había momentos en que te sentías incómoda, como entrar a esta comunidad y aprender sobre la comunidad? Pues no fue tal vez tan directo como para tal vez platicarlo con una persona tal vez que fuera literal como de la comunidad LGBT. Antes sí me era incómodo, la verdad, pero después hubo un momento en el que dije que como de, bueno, pues, quiero comprender un poco más por qué las personas se sienten así, si realmente es algo que como así nacen, como conocer un poco pues, a todas las personas, ¿no? Porque yo sé que todas las personas tienen como una historia diferente. Ujú, Y es por eso que como realmente deseaba poderlos comprender. ujú. Excelente. Y he visto que muchas personas como sienten una incomodidad o se sienten incómodos al pensar sobre la comunidad LGBT. Y ¿se dice incomodidad? Ajá. Bueno, eso es normal, sentirse así cuando hay alguien diferente. Me acuerdo cuando me fui a la misión a México, había conocido a mexicanos antes, pero muy pocos. En Seattle no había muchos. Y para mí entrar a una cultura diferente con un idioma diferente, para mí fue súper incómodo. Pero al entrar a la comunidad, después empecé a amar a mexicanos más a cualquier otra gente, porque ustedes sí son los mejores. Entonces, mi invitación para la gente que escucha este podcast y a lo mejor se sienten cómodos a hablar de este tema o hablar con una persona que es LGBT, está bien, como con esta comodidad, ¿qué puedes hacer para conocer a más personas, para ser más próximos y para realmente conocer a su prójimo? Porque Jesucristo, Él entraba en situaciones muy incómodas con gente que no lo querían, que no lo quería, pero así cambió al mundo. Y nosotros
podemos cambiar nuestros mundos también si realmente tenemos el tiempo y el valor para entrar en situaciones incómodas para conocer a nuestros prójimos. ¿Sabes? Me recordaste con eso. Fue algo chistoso lo que escuché de un comediante, pero me enseñó mucho porque él estaba diciendo, él habla mucho así como que si fuera como que medio macho, pero no lo es. Entonces estaba hablando que estaba en un bar y que entró una chica muy guapa y se le quedó viendo. Y su amigo ya había ido antes y conocía a la chica y le dijo, oye, ¿sabías que esa chica es trans? Y dice que él, dice, me puse muy nervioso porque no supe qué hacer. Dijo como, dice, no sabía si voltearla a ver o no porque yo jamás había visto a alguien así. Entonces quería verla porque no podía creerlo, pero al mismo tiempo no sabía cuál era el protocolo al mismo tiempo, porque fue como, ¿y qué se hace en estos casos, no? Y fue muy chistoso, pero es literalmente lo que pasa, ¿no? Lo que tú estás diciendo, la incomodidad. Cuando tú y yo nos conocimos fue que, de hecho, yo conocí a Ben en una plática que él fue a dar, que lo invitaron a dar en una de las comunidades acá en la iglesia. Y alguien hizo una pregunta que se me hizo buenísima y yo pensé, te la tenemos que hacer. Y esta persona te preguntó, hay gente que tiene buenas intenciones, que quiere ser amoroso, pero a veces dice comentarios que aunque son bien intencionados, pueden herir a la gente. ¿Qué comentarios deberíamos evitar en esa parte? Esa es una buena pregunta. Primero, creo que siempre lo hacemos mal si comparamos situaciones. Entonces, si alguien dice, bueno, pues tú eres gay, yo soy alcohólico, todos tenemos problemas. Hacer comparaciones nunca funciona. Entonces, yo invitaría a la gente a no comparar ser gay o ser LGBT a otra cosa, porque nunca encaja. Las situaciones nunca son iguales. La otra cosa que las personas hacen es que dicen, bueno, pues en la vida venidera todo va a funcionar, todo va a estar bien. Solo espera hasta la muerte y todo estará bien. Y decirme a mí que yo esperara hasta la muerte, como no me da mucho ánimo para tener una vida bien ahora. Entonces, en vez de decir, bueno, pues todo va a salir bien, todo va a funcionar, yo necesito que la gente esté conmigo ahora mismo con mis problemas, con mis dudas, con mis tristezas. Entonces, en vez de decir, pues no te preocupes, no es un problema, decir, bueno, pues cuéntame más de lo que te está pasando, cuéntame más de tu vida, cuéntame más de cómo es ser gay y cristiano. Pero muchas personas, en vez de escuchar, dan consejos. Y cuando alguien tiene una vida diferente de nuestra vida, lo que deberíamos hacer no es dar consejos, no es decirles que no deberían preocuparse, pero escuchar y tratar de aprender y caminar en sus zapatos. Wow, como el libro que escribiste, ¿no? Dice caminar. Ajá, sí. A walk in my shoes. Ajá, sí. Una caminata en mis zapatos. Bueno, quiero hacerte una pregunta que está en tu libro, Uh-huh. que es ¿cómo encuentras felicidad como una persona soltera? Te lo pregunto sobre todo por el hecho de que comentaste eso de que hay personas que comentan, no, pues ya después podrás tener lo que se promete, no sé qué, pero ahorita en este momento, ¿cómo la encuentras o cómo una persona tiene una situación similar y decide hacer lo mismo que tú estás haciendo? ¿Qué pueden hacer para encontrar esta felicidad? Bueno, a veces es difícil ser soltero. Como la mayoría de los seres humanos, quiero tener una pareja, quiero tener una persona con quien puedo compartir mi vida y a veces tengo días y noches tristes. Pero lo que yo he visto es que si Dios es el autor de mi vida, y creo que lo es, entonces si Dios es el autor de mi vida, hay belleza, hay propósito en cada capítulo de mi vida.
Ahora mismo vivo en la casa de una viuda. Ella tiene 88 años. Es mucho mayor que yo. Y se llama Charlotte. Y ella y yo somos los mejores amigos. Y lo he pensado mucho porque ella es viuda desde hace 20 años. Y ella, me imagino, quisiera estar con su esposo y vivir con él en vez de vivir conmigo. Yo también me gustaría más vivir con un esposo que vivir con Charlotte, pero en vez de tener lo que queremos, nosotros tenemos a nosotros, no tenemos a nosotros. Y Dios ha escrito esta etapa de nuestras vidas y la verdad, ella es la persona más importante en mi vida ahora. Y cada noche nos juntamos para leer las escrituras, cenamos juntos muchas veces por semana. Y si yo estuviera casado, no tendría ese tiempo con Charlotte, que la verdad es un tiempo sagrado. Entonces, lo que yo trato de hacer es ver, ok, bueno, siento que hay una deficiencia en mi vida, que no tengo una pareja. Pero a lo mejor ser soltero no es algo malo, pero es algo bueno, que me da más oportunidades para tener la vida que Dios quiere que yo tenga. Entonces, en vez de estar triste de que soy soltero, trato de ver, bueno, cómo es una fuerza, strength. ¿Cómo se dice strength? Fortaleza. Fortaleza, fortaleza. Ok, entonces lo que trato de hacer es ver, bueno, ¿cómo ser soltero puede ser una fortaleza? ¿Qué puedo hacer con ser soltero para bendecir a los demás y para ayudar a otras personas? Entonces he visto mucha belleza en mi vida de ser soltero, pero también soy honesto, a veces soy triste, a veces a veces no estoy bien, pero cuando trato de ver lo que puedo hacer en la vida que Dios me ha dado, he visto que tengo una vida muy, muy hermosa. Muy bien, muchas gracias de verdad por compartir tu respuesta. Sí, de nada. Raquel es muy preguntona, para que sepas. Pero también hace las mejores preguntas del mundo. Desde chiquita era como de, Diana, ¿por qué funciona la puerta? Por la perilla. ¿Y por qué funciona la perilla? Por el seguro. ¿Y por qué funciona el seguro? Porque sí. Es muy buena, muy buena. Bueno, yo quería hacerte una pregunta respecto a respecto al podcast, que si alguien habla inglés, le invitamos totalmente que lo pueda escuchar, porque va a ayudar no solamente a quienes son parte de la comunidad, sino también a padres de gente que es parte de esa comunidad, amigos, familiares, alumnos, etcétera. Me imagino que el podcast te ha hecho conocer a muchas personas con diferentes historias y con diferentes situaciones. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en todo este proceso? Bueno, la verdad, conozco a cientos, a lo mejor miles de personas LGBT que son cristianos o que eran cristianos, que son parte de mi iglesia o que eran parte o que eran y ahora quieren otra vez estar parte de la iglesia. Y personas en todas las situaciones que pueden imaginar. Y he visto que hay felicidad en diferentes caminos. Y hay felicidad y propósito en muchas vidas diferentes. Así que yo he orado, he meditado, he buscado la voluntad de Dios en mi vida y esto me ha guiado a una vida que todavía soy parte de mi iglesia, soy soltero y tengo una vida muy feliz. Y conozco a muchas personas que también han orado, han meditado y lo han pensado y han buscado la voluntad de Dios y están en otro camino. Y yo creo que hay felicidad la felicidad se encuentra en hacer la voluntad de Dios. Al escribir mi libro, sentí que tenía que incluir un párrafo al final del libro que escribí y el párrafo dice eso más o menos. Y escribí mi libro para personas heterosexuales, no para personas LGBT. Y al principio les dije al final de mi libro, no den mi historia a sus amigos LGBT.
En vez de darles mi historia, les invito a escuchar sus historias. Porque mi historia es la historia que menos importa. La historia que realmente importa son las historias de las personas que cada persona conoce. Entonces, yo sé que lo más importante es escuchar a las personas, conocer sus historias y sus vidas. Y para nosotros que somos LGBT, buscar la voluntad de Dios y hacerlo. Y a lo mejor no vamos a estar en el mismo camino porque Dios tiene muchos caminos que también nos ayudan a regresar a vivir con Él. Como ahorita que también tú me hiciste esta pregunta, también reflexioné un poquito más en cuanto a tu pregunta, como tal vez en el momento me agarras un poquito en curva, pero siento que una de las cosas que más me ayudó o como me interesé más por el tema fue porque realmente pues conocí a alguien que yo amo muchísimo. Que la verdad en ningún momento me llegó a decir como, hey, como soy pues, LGBT o soy de la comunidad. Pero recuerdo que llegué a ver ciertos indicios que dije, ¿y si tal vez sí? Como que eso cambiaría en mí, como yo amo muchísimo a esta persona, como eso realmente cambiaría mi amor y no quería que cambiara eso. Entonces vi que la única manera en que yo podía, pues, que a pesar de que eso llegara a pasar, como no cambiara mi amor es como llegarlo a comprender. Y pues en cuanto a... ¿Tienes la última pregunta? Ok, y en cuanto a, pues la última pregunta como, de hecho, como me hizo conectarme un poquito más con eso que era como realmente como esto iba a ayudarme como a poder comprender un poquito más, pues a lo que me estaba preparando, ¿no? Cómo esto como llega a ayudarte a ti a acercarte o a comprender más a Jesucristo. Bueno, hay, ah, Jesucristo era un hombre de dolores, de pesares, pero era un hombre que siempre hacía la voluntad de su Padre. Entonces, yo he visto que si yo quiero ser como Jesucristo, si yo quiero tener sus atributos, también voy a tener una vida que tiene dolor y pesar y no siempre va a funcionar bien. Pero hay una historia de Jesucristo que más me ha impactado cuando Él está en el jardín de Getsemaní y lo que dice en Mateo capítulo 26 es en el jardín de Getsemaní, Él está orando a su Padre y Él dice, Padre, no quiero hacer esto, no quiero morir por el mundo, pero si tú quieres que lo haga, yo haré tu voluntad. Es lo que dice. Y lo que me impactó al leer este capítulo hace unos años es que él hace esta oración 3 veces. 3 veces él dice, Padre, no quiero hacer esto, pero haré tu voluntad. Y he visto que si yo quiero ser como Cristo, está bien que no quiero hacer cosas difíciles, porque Jesucristo no quería hacer cosas difíciles tampoco. Pero lo más importante, el atributo más semejante a Jesucristo es hacer la voluntad del Padre, aun cuando sea muy difícil. Entonces, mi Padre Celestial me ha pedido que haga muchas cosas difíciles, pero al hacer las cosas que Él me ha invitado a hacer y al seguir su voluntad, he visto bendiciones en mi vida y he visto que mi Padre Celestial me ama, me habla y me guía en la vida. Entonces, lo que he aprendido de Jesucristo es que como Él, no quiero hacer cosas difíciles, pero si hago la voluntad del Padre, lo difícil será lo correcto. Wow, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Ben, por tu tiempo. Lo apreciamos mucho. Sabemos que es algo que falta todavía mucho, pero de poquito a poquito, ¿no? Podemos ir mejorando. Y así como Rebeca compartió de que oró para saber o comprender más a la comunidad o amarla más, creo que todos podemos hacer pequeñas cosas para hacerlo. Es todo un proceso para todos. Creo que lo mejor que podemos hacer siempre es amar a las personas y si uno no las ama todavía, pues conocerlas, porque conociendo uno ama y así procurar no juzgar, ni criticar, ni condenar, porque como bien comentaron también, pues el juicio no está en nosotros, está en Dios y que cada quien tenga su relación cercana a Dios y si la otra persona actúa diferente a lo que yo haría, pues sí, no la discriminemos, tratemos de comprenderla y vivir felices. Y
vivir con amor es lo mejor que podemos hacer. De verdad, muchas gracias a todos por los que nos escuchan ese tiempo. Agradecemos mucho su apoyo. Les recordamos que dejamos el link abajo si quieren ver el podcast de Ben. Está en inglés, pero muy bueno. Y pues bueno, nos vemos en 2 semanitas. Gracias por su tiempo. Gracias. El-